Volodymyr Zelensky fue el protagonista de la segunda jornada de la Conferencia de Seguridad de Múnich. Pidió a los socios crear un ejército europeo propio y los países del G7, entre ellos Alemania, reiteraron su inquebrantable apoyo. Todo esto ocurrió antes un llamado telefónico entre los jefes de la diplomacia de los Estados Unidos y Rusia para, según el Kremlin, poner fin a la guerra de Ucrania. Vamos en breve por todos los detalles. Soy Jenny Pérez en Berlín. Destacamos. El canciller alemán Olaf Scholz respaldó a Zelensky y afirma que el gasto en defensa para apoyar la paz y la seguridad en Ucrania debe aumentar. Dijo que los partidos políticos de extrema derecha deben quedar excluidos de la toma de decisiones parlamentarias. Y una angustiosa espera antes que se cumpliera el ultimátum. Hamás liberó a 3 rehenes israelíes que secuestró el día de la masacre del 7 de octubre. En virtud del pacto, el gobierno israelí excarceló a cientos de presos palestinos. Ampliamos desde Tel Aviv. En la segunda jornada de la Conferencia de Seguridad de Múnich, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, reclamó un ejército europeo y una política exterior común que obligue a Washington, dijo, a tomar en serio a los 27 socios. Es la primera vez que Zelensky habla de la creación de un ejército europeo, antedijo el peligro que Rusia representa para toda Europa. Zelensky también anunció que rechazó un acuerdo con el gobierno de Donald Trump sobre recursos mineros ucranianos, porque, según afirmó, no protege a su país y no incluye garantías de seguridad. Dijo que las nuevas fuerzas rusas destinadas a Bielorrusia podrían tener como objetivo atacar a los países de la OTAN. Pidió una alianza fuerte y leal entre Ucrania y Europa. Escuchemos. Las contribuciones de nuestros socios europeos deben equipararse a la estadounidense. Necesitamos compartir la misma posición en diplomacia, trabajar juntos por la paz. Ucrania no aceptará jamás acuerdos pactados a nuestras espaldas o sin estar implicados. Y la misma regla debe valer para toda Europa. Ningún acuerdo sobre Ucrania sin Ucrania, ningún acuerdo sobre Europa sin Europa. El discurso de Volodymyr Zelensky traspasa todas las expectativas porque pide a los líderes europeos subir las contribuciones y también crear, decíamos, un ejército propio ante el desinterés de los Estados Unidos y la amenaza rusa. ¿Pero qué opina Alemania de todo esto? El canciller Olaf Scholz respaldó a Zelensky, pidió a Europa y a sus aliados que estén dispuestos a apoyar a Ucrania a largo plazo, incluso, dijo, tras un eventual acuerdo de paz. Escuchemos a Scholz. Somos los europeos los que más apoyamos a Ucrania y lo haremos todo lo que haga falta. Y por cierto, todo lo que haga falta no concluye cuando callen las armas. Ucrania debe contar al final de las negociaciones con fuerzas con las que repeler cualquier nuevo ataque ruso. Será un enorme reto a nivel financiero, material y logístico. Ucrania no podrá hacer frente sola a todo ello en el futuro próximo. Esa es la razón por la que seguirá necesitándonos a nosotros, los europeos, pero también a nuestros socios transatlánticos e internacionales, tal y como hemos venido haciendo. Pero no solo Alemania, también los países del G7 salieron a manifestar a Ucrania su inquebrantable apoyo. Tenemos con nosotros en directo desde Múnich a nuestra enviada especial, a Carol Guerrero. Carol, saludos. Más contribuciones a la OTAN, decíamos, y un ejército europeo. ¿Cómo cayeron los pedidos de Zelensky entre los líderes europeos allí presentes? Hola Jenny, buenas noches. Es un gusto saludarte nuevamente desde esta conferencia de seguridad de Múnich. Pues en lo relacionado con esta propuesta de Zelensky de crear un ejército europeo, la verdad es que no hemos escuchado todavía alguna reacción oficial, pero lo que sí hemos escuchado en esta jornada de parte de varios líderes europeos es que Europa debe tener y crear cuanto antes un plan de acción porque, por ejemplo, según dice Donald Tusk, el primer ministro de Polonia, no se puede permitir, hay que impedir que otros líderes globales decidan el futuro de Europa. Es evidente que para los europeos en este momento, Jenny, las diferencias que hay con la nueva administración en Estados Unidos pues les hace pensar en un cambio de estrategia y por eso para mañana se prevé una reunión que ha sido convocada por Kaja Kallas, la jefa de la diplomacia europea,
con todos los ministros de Exteriores de la Unión. Los temas sobre la mesa son, por supuesto, cómo abordar la guerra en Ucrania, pero también cómo abordar esta nueva visión que se tiene desde Washington, no solamente en lo relacionado con Ucrania, sino también con otros temas. Y habrá otra reunión, está convocada para el lunes en París por el presidente de Francia, Emmanuel Macron, también con la misma agenda, y es cómo abordar las diferentes posiciones que se tienen ahora con la nueva administración Trump. Poco después que se confirmaran estas reuniones, Jenny, Keith Kellogg, quien es el representante de la Casa Blanca para Ucrania, dijo aquí en esta conferencia de seguridad de Múnich que Europa no debe participar en las conversaciones de paz que adelanta la administración Trump. Dice que puede participar en el debate, pero que no puede quejarse por no estar sentados en la mesa, de manera que esto ya marca un punto de diferencia importante, no solamente con lo que pide Volodymyr Zelensky, como acabamos de escuchar, sino también con la posición europea, Jenny. Y queda Carol Guerrero con nosotros porque en esa misma conferencia de seguridad de Múnich también participó el dirigente opositor venezolano en el exilio, Edmundo González Urrutia. Junto a la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, González Urrutia dibujó un panorama negro sobre la situación de inseguridad que atraviesa Venezuela, donde dijo los cárteles y grupos terroristas operan con la connivencia del gobierno de Nicolás Maduro. González Urrutia hizo un llamado a la comunidad internacional para que apoye al país para una transición pacífica. Y Carol Guerrero con nosotros desde la conferencia de seguridad de Múnich. Carol, el líder venezolano Edmundo González Urrutia vuelve a subrayar esa importancia del apoyo internacional para la recuperación de la democracia en Venezuela. ¿Hasta dónde está dispuesta a apoyar Europa? Pues Jenny, lo que hemos escuchado de parte de Roberta Metsola, la presidenta del Parlamento Europeo y quien la acompañaba en esta sesión que él encabezaba aquí en la conferencia de seguridad de Múnich, hay que decir la única relacionada con algún tema latinoamericano, es que ella va a apoyar el retorno a la democracia en Venezuela hasta que se logre ese objetivo. Ella dice que no va a parar de trabajar por el regreso a la democracia de Venezuela, aunque no dio detalles de cómo lo hará, pero ella insiste en que va a seguir trabajando por ello. Por su parte, Edmundo González Urrutia, pues él dice que va a continuar con su gira, que él intentará seguir recabando apoyos, esta gira que comenzó pues a inicios de este año 2025. De hecho, luego de Múnich él va a Ginebra y pues aunque no dio fecha de su regreso a Venezuela, dice que lo hará tan pronto las condiciones estén dadas, según él, para asumir el cargo de presidente tras haber ganado las elecciones el 28 de julio, según sus propias palabras, Jenny. Carol Guerrero, muchas gracias. En Múnich. Y apenas abandonar la conferencia de seguridad de Múnich, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, mantuvo una conversación telefónica con el canciller ruso, con Sergei Lavrov, en la que reafirmó el compromiso del presidente Donald Trump para poner fin a la guerra en Ucrania. Lavrov y Rubio acordaron mantener un contacto regular en preparación de la cumbre que sostendrán Trump y Vladimir Putin previsiblemente en Arabia Saudita. El Kremlin afirmó que Lavrov y Rubio expresaron su voluntad de cooperación en cuestiones internacionales, incluida Ucrania, la situación en Gaza y Oriente Medio. Marco Rubio llegó este sábado a Tel Aviv, donde tratará de impulsar el plan de Donald Trump para Gaza. Y tras horas de angustiosa espera e incertidumbre, se concretó ese canje de rehenes israelíes y presos palestinos. Esta mañana Hamás liberaba a 3 rehenes israelíes antes de cumplirse el ultimátum de Donald Trump y Benjamin Netanyahu. Yair Horn, Sagi Dekelshen y Sasha Troufarum fueron liberados, con la que ya se ha vuelto tradicional escenificación de poder de la milicia islamista palestina Hamás en Gaza. Los 3 hombres fueron secuestrados del kibbutz Nitz Or durante la masacre del 7 de octubre del año 2023. A cambio, Israel excarceló a 369 presos palestinos como parte de la primera fase del acuerdo de alto al fuego. Horas de mucha tensión en torno a este proceso de canje sobre el que, recordamos, pesaba un ultimátum. La periodista Maya Siminova nos acompaña en directo desde Tel Aviv con detalles. Maya, en primer lugar, ¿cómo cayó la noticia en Israel? ¿Qué testimonios de rehenes? Y también la ceremonia de liberación de Hamás que ha trascendido ya en la prensa. Hola, Jenny.
En realidad, por ahora, los rehenes liberados no han contado nada y se han contado, lo han contado a su familia, y eso todavía tiene que pasar por censura y por diferentes fases hasta que nosotros sepamos realmente algunas de las cosas que han pasado allí. Lo que sí hemos visto es Yair Horn en el helicóptero que le traía de la frontera a Israel con un cartelito que ponía Eitan es su hermano, secuestrado con él y aún en Gaza. Decía: Eitan, tú eres el próximo. Y este tipo de saludos y todas las familias repitiendo que quedan todavía 74 personas ahí que hay que sacar. En Israel cae bastante mal la ceremonia de Hamás. Es la mezcla esta de sentimientos, de la felicidad de verlos salir y verlos salir caminando y relativamente sanos, por lo menos por fuera. Y sin embargo, dentro del escenario de Hamás, que está transmitiendo un mensaje constante a Israel de que controla la situación, erige lugares específicos donde ellos dan discursos. Los tres han dado un discurso hoy dictado por Hamás, por supuesto, donde les dan también certificados y bolsitas de recuerdo, y hoy a Yair le han dado un reloj de arena en el que ponía "el tiempo corre", con la foto de otro de los secuestrados, Matan Zangauker, y su madre, que es una activista, de modo que hay un intercambio de no solamente de personas, sino de mensajes. Maya, y fueron excarcelados cientos de presos palestinos. ¿Quiénes eran y cómo fueron también recibidos en Cisjordania y en Han Yunis? Pues fueron recibidos, como hemos visto, muy felices por sus familiares y por la gente que los apoya. Son, decíamos, 369, de ellos 36 cumplen cadenas perpetuas por terrorismo contra israelíes. Un par de ellos podemos decir que uno es Ahmed Barghouti, que era líder del ala armada de Fatah. Cumplía 13 cadenas perpetuas por el asesinato de 12 israelíes. Hay otro que cumple 11 cadenas perpetuas por el asesinato de 11 israelíes. Hay otro que ha sido liberado en Jerusalén Oriental, también cumple 10 cadenas perpetuas, y ha sido liberado en un barrio muy cercano al lugar donde estalló un café en Jerusalén, el Café Hillel, matando a muchas personas. Estos son los más graves y los más pesados. Hay muchos de los liberados que son gente que ha sido arrestada durante el conflicto. Estos, como digo, los que cumplen cadenas perpetuas, fueron arrestados durante la segunda intifada. Y de ellos, la mayoría, 24, son deportados primero a Egipto y después a un tercer país todavía por revelar. Maya Sivinovich, muchas gracias por todas estas novedades en Tel Aviv. Y más noticias. Atentado en Austria. Un adolescente de 14 años murió y otras 4 personas resultaron heridas este sábado en un ataque con cuchillo en la ciudad de Villach, en el sur del país. La policía arrestó al atacante, un sirio solicitante de asilo con permiso de residencia de 23 años. Según las autoridades, el agresor acuchilló al azar a varios transeúntes. Un repartidor de comida vio lo que estaba ocurriendo y embistió con su vehículo al agresor, que resultó herido leve y pudo ser entonces detenido. Además del adolescente muerto, otras 4 personas han resultado heridas, 2 de ellas de gravedad. Hasta ahora se desconocen los motivos del ataque y si el agresor actuó solo. Y 2 días después del atropello múltiple contra una manifestación sindical en la ciudad alemana de Múnich, este sábado se comunicó que 2 de los heridos graves, una madre de 37 años y su hija de 2, murieron. Más de 30 personas resultaron heridas el jueves luego de que un hombre de origen afgano arrollara con su auto a un grupo de manifestantes. Las autoridades investigan el atropello múltiple como posible atentado islamista. Este sábado, el canciller alemán Olaf Scholz se había acercado al lugar de los hechos para depositar una rosa blanca en memoria de las víctimas. Cambiamos totalmente de tono para despedirnos con un poco del mundo del arte. Y es que el Museo de Barberini en la ciudad alemana de Potsdam presenta una gran retrospectiva de Vasily Kandinsky, uno de los pioneros de la abstracción. El artista ruso, nacido en el año 1866 y cofundador del movimiento Jinete Azul, fue además muy activo en el ámbito académico e intelectual. Radicalmente moderno, Kandinsky exploró los límites de la pintura, planteando la abstracción como un nuevo lenguaje visual universal, reduciendo también la expresión artística a la interacción de colores, de líneas y de formas geométricas como esta que vemos en un universo simbólico. La muestra Cosmos Kandinsky, abstracción geométrica del siglo XX, presenta 6 décadas de su gran trayectoria
artística. Y así nos despedimos. Muchas gracias por su confianza. Soy Jenny Pérez. Esto es Deutsche Welle para ustedes. Noticias en español desde Berlín. Hasta pronto.